Vale, pues si les parece, vamos a ir pasando ya al último tema, a ver si rápidamente me pueden explicar esto de esta noticia que nos viene del CERN, que tiene que ver con mesones. ¿Qué es un mesón? Pues un sitio donde se come muy bien, habitualmente, pero además de eso también es una partícula subatómica que está formada por un quark y un antiquark. Y que, por cierto, no confundir con muones, ¿verdad, Francis? Que me lié yo con eso en un mail que mandamos internamente. Un Sí. muón es una partícula fundamental, es un primo del electrón. Mesón es una partícula compuesta, ¿no? De, como decía, un quark y un antiquark. Y esta noticia es muy chula porque al parecer, les voy a pedir aquí a nuestros mesoneros, a Francis y a Gastón, que nos la expliquen, pero por lo que he entendido, en el LHC han podido medir lo que se llama el parámetro de masa. Bueno, antes que eso, lo más chulo de todo es que parece que hay una oscilación, o sea, estas partículas viven en un estado, en una superposición de estado de la partícula y su antipartícula, y además, al parecer, la masa puede ser diferente entre estos dos estados, lo cual da lugar a una oscilación de una a otra, ¿no? Y eso es lo que se ha medido, ¿verdad? En este experimento. Gastón, ¿quieres tú comentar o también hiciste un hilo en Twitter o lo comento yo? Sí, claro, esto es muy parecido a ver, ya se había observado, digamos que es un mesón. Un mesón es un conjunto de un quark y un antiquark. Los quarks pueden venir de a tres quarks, como el protón o el neutrón, o pueden venir de tres antiquarks, como el antiprotón o el antineutrón, o pueden venir un quark y un antiquark. Eso se llama un mesón. El nombre mesón viene meso del mismo lexema de Mesopotamia, porque en algún momento se los identificó mal como mediadores en la época de Yukawa, porque los primeros en ser observados eran el mesón pi, los mesones, los piones. Esos son mesos. Eso es un mesón, es un quark y un antiquark. Ahora la pregunta es qué quark y qué antiquark. Por ejemplo, sabemos que hay 6 tipos distintos de quarks. Entonces, el quark U, el D, el S, el C, el T y el B, B larga. Entonces puede haber diferentes combinaciones de ellos. Por ejemplo, un U y un anti-U es un pión. Un D y un anti-D es un pión de otro tipo. Ahora, los primeros, después se empezaron a encontrar como los quarks S tienen más masa, y los quarks C tienen aún más masa. Se empezaron con el advenimiento de nuevos aceleradores de partículas, la gente empezó a encontrar nuevas combinaciones. Por ejemplo, un S y un anti-U, o un anti-S y un U. Siempre hay un antiquark y un quark. Eso se llaman kaones, con K, kaones. Y hay diferentes kaones. Está el kaon neutro, hay 2 kaones neutros, hay un kaon con signo positivo y un kaon con signo negativo, depende de las combinaciones de los quarks. Porque los quarks tienen diferente carga eléctrica, o 2/3 o menos 1/3. Los D, son de los que estamos hablando, los D, como de dinosaurio, tienen un quark C de Charn o un antiquark C. Y después otra cosa. Por ejemplo, hay un mesón D que tiene un quark C y un antiquark D. O un quark C y un antiquark U. ¿No? Y depende de esa combinación, pueden ser neutros o no. D0 son los que son neutros. Y esos están dados por un quark C y un antiquark U, sería. O viceversa, un antiquark C y un quark U. Es como que hay 2 mesones D neutros. Uno es la antipartícula del otro. ¿Ok? Entonces llamémoslo el mesón, el D0 y el D0 barrita. Uno es la antipartícula del otro. Entonces uno me dice, bueno, estoy frente a una matiz partícula. rápido. La C Sí. viene de encanto, de encantado, estos son mesones encantados. Entonces el D0 es un mesón encantado. Exacto, sí. Sí, porque si no los chistes, a veces, mis chistes son un poco nerds y son solamente, lo agarran 3 amigos. Cuando hablamos de quarks encantados, viene de ahí. Entonces, la pregunta es, ¿estoy frente a un D0 o a un D0 barra? Bueno, en mecánica cuántica uno puede estar frente a un D0, puede estar frente a un D0 barra, o puede estar ante un conglomerado, un poco de cada uno, una combinación lineal de cada uno. Ni ante uno ni ante el otro. En mecánica cuántica no todas las cosas están unívocamente determinadas hasta que uno las mide y es observable. Entonces la pregunta es, bueno, supongamos que me compro en la ferretería un D0, no su antipartícula, un D0. ¿Qué masa tiene? La respuesta no está unívocamente determinada. El D0 tiene un poquito esta masa y un poquito la otra. ¿Cómo puede ser que algo tenga un poquito esta masa y un poquito la otra? No es que tenga, no tiene su masa determinada.
lo que tiene su masa determinada es una combinación lineal del de cero y el de cero barra. Entonces uno tiene que tomar una decisión. O quiere identificar si está frente a una partícula o ante una combinación entre su partícula y ella misma, y su antipartícula y ella misma, o tiene que tomar la decisión de si quiere que lo que tiene frente a él tenga una masa determinada. Esto en términos matemáticos se dice, los autoestados de masa no son, no son la misma base, no es diagonal en la misma base en la que son el autoestado de cuál de las dos partículas tengo. O bien tengo borroneada la identidad de ser partícula o antipartícula, o bien tengo borroneada la identidad de tener tal masa o tal otra. No puedo las dos cosas. Lo que quiere decir es que tengo que elegir si mido una cosa o mido la otra. O sea, exactamente, es eso. Puedo elegir medir la masa, pero entonces no sé si es partícula o antipartícula, o puedo elegir medir si es partícula o antipartícula, y entonces no sé la masa. Exactamente. Es dicho de otra manera, para los que sepan un poco de mecánica cuántica, los autoestados del operador masa, los autovectores del operador masa, los eigenstate del operador masa, no son los mismos que los autoestados, eigenstate, del operador que discrimina entre ser partícula o antipartícula. Entonces, eso, si me permites el inciso, Gastón, eso es lo mismo que pasa con los neutrinos. Los neutrinos tienen un sabor bien definido, un tipo electrónico, muónico, tau, pero tienen también un estado de masa. Los estados de masa son combinación de los tres neutrinos. Entonces, tienen un estado de masa 1, 2, 3, y cada uno de ellos son tres combinaciones lineales distintas de los estados con sabor. Aquí está pasando exactamente lo mismo, de hecho los estados mezclan, los quarks se pueden mezclar y los mesones, por tanto, se pueden mezclar también. Exactamente, es el mismo, es una muy buena analogía, es eso. Entonces, básicamente, lo que pasa es que cuando yo tengo una masa definida, hay como una mezcla entre un estado que se va transformando en el otro y va oscilando, en ese sentido va oscilando. Va mutando la probabilidad de medir uno o medir el otro. Y en el caso de los neutrinos, por ejemplo, esa frecuencia de oscilación está dada por la inversa de la diferencia de masas al cuadrado. Por eso es que sabemos la diferencia de masa de los neutrinos, pero no las masas, porque podemos medir sus oscilaciones. Bueno, acá pasa eso, pero hay una pregunta fundamental acá, que es, ¿cómo puede ser que si un quark, uno de estos mesones es un C y un anti-U, y el otro es un anti-C y un U, o sea, uno es la antipartícula del otro, tengan masas distintas? Porque si una es la antipartícula del otro, es la conjugación de carga del otro, y tiene una masa distinta, significa que la física para las partículas y para las antipartículas no es la misma, ¿no? Es lo que se dice, se viola la paridad, la transformación CP. C viene de conjugar la carga, de transformar las partículas por sus antipartículas. Y en efecto, la interacción electrodébil viola la CP. O sea, que equivale a decir, pero hay que ahondar un poco más, que no es simétrica en el tiempo. Ir para un lado en el tiempo no es simétrico en el otro. Está relacionado con eso, pero pasar la película para atrás, una interacción débil, no se describe con el mismo lagrangiano que por ahí. Pero entonces hay una pregunta fundamental ahí también, porque la pregunta es, ¿qué es lo que genera el mecanismo entre esos quark y un antiquark que genera esa diferencia, esa violación de paridad, que haga que las partículas y la antipartícula no sean exactamente iguales, sino un poquito distintos? La respuesta es correcciones cuánticas a la interacción entre el quark y el antiquark. Pero, si hubiese también una interacción clásica, o sea, una interacción entre partículas, pero a nivel árbol, digamos, o sea, de una partícula que no conocemos, eso afectaría la propensión con la que se dan estas oscilaciones. Por eso es que se habla de que una medición precisa de estas oscilaciones nos permitiría ver nueva física. Nos permitiría ver, por ejemplo, si oscilan más rápido de lo que uno esperaba con el modelo estándar, hay otra partícula que está marcando más esa diferencia entre partícula y antipartícula. Un poco, no sé si Francis coincide. Sí, exactamente. O sea, una de las maneras de buscar nueva física, más allá del modelo estándar, es el efecto a baja energía de partículas de gran masa, que no podemos observar directamente, es en test de precisión. Entonces, en los fenómenos del modelo estándar, la física que está fuertemente suprimida, que es decir, que es fuertemente improbable, que gestiona procesos que tienen muy baja probabilidad, ahí podría intervenir una partícula de gran masa que me alterara las probabilidades que me predice el modelo estándar. Entonces, para esta mezcla entre mesones de cero y su antimesón, el modelo estándar hace una predicción. Entonces, lo que queremos es comprobar si lo que observamos en los experimentos coincide con esa predicción del modelo estándar o si es un valor un poquito por encima, en cuyo caso sería una primera señal
de física más allá del modelo estándar. De ahí el interés de estudiar este tipo de cosas, ¿no? Muy bien, claro, porque yo quería terminar entonces haciendo la aclaración, porque no sé si a lo mejor ha sido un poco confuso como ha aparecido esta noticia en algunos medios. No se ha medido asimetría CP, o sea, violación de simetría CP, carga paridad. No se ha medido eso, pero se ha medido el parámetro de masa, que nos permite saber cómo es esta oscilación entre estos estados, y eso pues puede ser información útil para, pues, en un futuro, con mejores datos, a lo mejor aspirar algún día a medir una posible violación de simetría CP y que eso nos abra una ventana física nueva, ¿no? ¿Es un poco así? Sí, básicamente. O sea, es un test de precisión, entonces los test de precisión tienes que predecir un valor. Hay muchas magnitudes en el modelo estándar que tienen un valor que a veces no sabemos calcular bien, pero tenemos una cierta orden de magnitud. Aquí el parámetro clave era del orden de 10 a la menos 5 y lo estamos midiendo bastante cerca, porque estamos midiendo del orden de cerca de 10 a la menos 4. Con lo que conforme vayamos bajando eso, pues si logramos bajarlo hasta la predicción del modelo estándar, pues no habrá ningún tipo de nueva física, sale lo que predecimos, y si se queda un poco por encima, pues será una primera señal de nueva física. Por eso tiene un enorme interés medir este parámetro, ¿no? Este tipo de mezcla de estados con quarks es una cosa que es muy relevante en física. De hecho, recibió el Premio Nobel de Física en el año 2008. Es decir, que este tipo de fenómenos y la interacción débil, aquí la conversión entre partícula y antipartícula, nos la podemos, la manera más sencilla de verla mediada por bosones W. El bosón W es el bosón vectorial de la interacción débil que te conecta quarks de los dos tipos distintos, ¿no? De los dos, están las líneas de los arriba y las líneas de los abajo, ¿no? Entonces, tú puedes transformar un encanto, un C, en un arriba, un U, y al revés, un U en un C. Entonces, con un W positivo con un U negativo, entonces la conversión de un mesón en el antimesón implica la interacción con dos W. Un W que afecte a un quark convirtiéndolo en el otro y otro W que afecte al antiquark convirtiéndolo en el otro tipo. Claro, como los dos W, el W es una partícula muy masiva, tiene del orden de 80 y pico gigaelectronvoltios, pues cerca de 90 veces la masa del protón. Es una masa enorme, que ocurra esta interacción con dos W es extremadamente improbable. Entonces es un fenómeno que su probabilidad está muy suprimido, es un fenómeno que al ser muy improbable, poderlo observar, LHCb lo pudo observar con 5 sigmas en 2019 y ahora lo ha publicado con 7 sigmas. Entonces, y ahora con la nueva medida, pues se ha podido estimar ese parámetro de mezcla de masas y así poco a poco, conforme vayamos mejorando el número de sigmas, conoceremos en más detalle este fenómeno físico y podremos aproximarnos a ver si casa exactamente con lo que predice el modelo estándar o no, o hay una pequeña desviación.